A estudiar la palabra de Dios, es importante repasar y estudiar lo que Dios nos muestra a través de ella. Voy a compartirles pantalla, hermanos, sean todos bienvenidos y gracias por lo que llevamos hasta ahorita en el programa. Ha sido de gran bendición. Voy a compartirles pantalla. Bien, hermanos, estamos viendo Santiago, cristianismo práctico. Estamos analizando esta carta, la carta o la epístola de Santiago. Y le hemos titulado Cristianismo práctico, hermanos, y creo que a todos nos gustan las cosas prácticas y siempre intentamos quedarnos con algo de esta carta, de esta porción, para poner en práctica de ahora en adelante. Y el tema de hoy, hermanos, no va a ser la excepción. El tema de hoy tiene que ver también con nuestra vida práctica, con nuestra vida cotidiana, y es importante analizarla, estudiarla y no ser oidores olvidadizos, sino hacedor de ella, de la palabra de Dios. Quiero iniciar diciéndoles, hermanos, que en esta era, en la era que nos tocó vivir, de la informática y de la comunicación, mucha gente intenta llenar su mente y su corazón solamente de conocimiento e información. Hay una búsqueda por la información y llenarse solamente de conocimientos, de títulos académicos, de posgrados, y no está mal. Pero si algo necesita nuestro mundo con urgencia, de manera desesperada, más que conocimiento, es la sabiduría, hermanos. La sabiduría de Dios, es decir, la sabiduría de lo alto, no de este mundo, que es pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y para esto, hermanos, les invito, por favor, que abramos nuestras Biblias ahí en Santiago, capítulo 3, versículos 13 al 18, y vamos a analizar esta porción que le hemos titulado Contrastando la sabiduría o la sabiduría, como decía Gonzalo, solamente que en esta porción, en esta noche, vamos a contrastar la sabiduría, hermanos, con algo que es su contraparte, que es la necedad. Dice Santiago 3, 13 al 18. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice la palabra de Dios, Santiago 3, 13 al 18. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Notemos cómo inicia con una pregunta, ¿verdad? Que intentamos sin duda dar una respuesta. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Quiere decir, hermanos, que la sabiduría de la cual viene hablando, que brotan de los celos y de la contención, no es de la que proviene de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. ¿Cómo se le llama lo que no es sabiduría? Necedad. Necedad. Y dice a continuación, porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, habla de lucha, de pugna. Allí hay perturbación y toda obra perversa. Pero la sabiduría que es de lo alto, que es la que nos interesa, la que buscamos y la que necesitamos en este mundo, es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Hermanos, algo que nos ayuda mucho también y que claro lo vamos a hacer en esta noche es leer esta porción en otra versión. Tengo aquí en mis manos un Nuevo Testamento, espero se alcance a ver, multiversiones. Sí, la palabra de Dios en otras versiones, hermanos. Versiones en un lenguaje más actual para poder ubicar algunos versículos o algunas palabras que a veces se nos dificultan un poquito. Se lo recomiendo como guía de estudio. Nuestra versión Reina Valera es excelente, hermanos. Es una de las mejores versiones al castellano. Hace rato en la tarde estaba estudiando, ¿verdad? Revisando y repasando la historia de Casiodoro de Reina
y también de Cipriano de Cipriano, bueno, la historia de cómo nuestra traducción llegó a nuestros días, y fue una tremenda bendición ver cómo aquellos grandes hombres usados por Dios, Casiodoro de Reina utilizó los manuscritos más antiguos, hermanos, y por eso nuestra versión es fidedigna y no le pide nada, ¿verdad? A otras versiones, pero algo que nos ayuda mucho, hermanos, es analizar esta porción en otra versión un poco más, en un lenguaje más, más sencillo, más actual. Y dice a continuación, la versión Dios habla hoy lo vierte de la siguiente manera. Dice a continuación, hagamos un ejercicio, léalo usted, por favor, en la versión Reina Valera 60, yo lo leo en la versión Dios habla hoy, y vamos, ¿verdad?, a ampliar un poco nuestro contexto. Dice la porción: si entre ustedes hay algún sabio y entendido, que lo demuestre con su buena conducta, con la humildad que su sabiduría le da. Pero si ustedes dejan que la envidia les amargue el corazón y hacen las cosas por rivalidad, entonces no tienen de qué enorgullecerse y están faltando a la verdad, porque esta sabiduría no es la que viene de Dios, sino que es sabiduría de este mundo, de la mente humana y del diablo mismo. Donde hay envidia y rivalidad, hay también allí desorden y toda clase de maldad. Pero los que tienen la sabiduría que viene de Dios llevan ante todo una vida pura y además son pacíficos, bondadosos y dóciles. Son también compasivos, imparciales y sinceros, y hacen el bien. Y los que procuran la paz siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Vamos a leerla después también en otra versión que amplíe un poco más estos versículos, hermanos, pero en estas porciones voy a dejar de compartir pantalla por un momento. Y en estas porciones podemos ver, hermanos, en esta porción de Santiago capítulo 3, versículos 13 al 18, podemos ver cómo la verdadera sabiduría se demuestra por la buena conducta, hermanos. Lo repito una vez más. Podemos darnos cuenta que la verdadera sabiduría se demuestra por una buena conducta, por buenos hábitos, por un buen comportamiento, por un buen testimonio. Así como la fe verdadera se evidencia por las buenas obras, como también lo aborda Santiago, y ya lo vimos, ¿verdad? Acerca de la fe sin obras que es muerta, de la misma manera, la sabiduría, hermanos, se evidencia, se demuestra por una buena conducta. No podemos ser sabios si no controlamos a partir de ahora nuestra vida, nuestras acciones y comportamiento. Es importante, hermanos, recordar que la sabiduría da como fruto un buen testimonio, da como fruto una vida llena de buenas obras. Por eso inicia con esta pregunta Santiago 3:13. ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque en la antigüedad, a los cristianos a quien escribe Santiago, se estaban jactando, hermanos, de ser sabios, de ser entendidos, de tener mucha experiencia, así como actualmente, ¿verdad? Hay cristianos de muchos años que pueden llegar a ufanarse, que pueden llegar a presumir su mucho conocimiento, su vasta experiencia en la vida cristiana. Sin embargo, hermanos, les dice Santiago: ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? En otras palabras, ¿quién se cree sabio y entendido entre ustedes? Muéstrelo, evidéncielo, ¿sí? Por su vida limpia, recta, por sus obras en sabia mansedumbre. Les dice, hermanos, que si había algún sabio y entendido, alguien que se creyese, ¿verdad?, de esta naturaleza, entonces es importante que mostrara a los hermanos precisamente sus obras en sabia mansedumbre, es decir, que se dieran a conocer no tanto por el conocimiento o la experiencia cristiana, sino por su buen comportamiento. Hermanos, antiguamente como hoy, algunos cristianos pueden llenarse solamente de información, de conocimiento, pero descuidar su vida, descuidar su comportamiento, menospreciar los hábitos espirituales, sus actitudes y su trato hacia los demás, hacia las demás personas. Notemos cómo el conocer la palabra de Dios, hermanos,
El conocer de ella, el saber de ella nos debe llevar a mejores relaciones interpersonales. Nos debe llevar a ser mejores cristianos, a tener paz en nuestro matrimonio, a tener una mejor relación con nuestros hijos, a tener una mejor relación hijos con sus padres. Es importante recordar esto, hermanos. Recordar que el comportamiento es, hermanos, el avance, el fruto de esa sabiduría. Y esto es lo que verdaderamente nos edifica. Debemos cuidarnos de no llenarnos solamente de conocimiento. Mire lo que dice 1 Corintios 8:1. Vamos para allá. 1 Corintios 8:1, hermanos. Dice la palabra de Dios, sin perder Santiago, por favor, capítulo 3:13. Vamos a 1 Corintios 8:1. Mire lo que dice la palabra de Dios al respecto. Una vez que lo encontremos, Fanny Camacho, ¿lo quieres leer, por favor? Fanny, 1 Corintios 8:1, por favor, Fanny. Gracias, Fanny. Primera de Corintios, ¿cuál, pastor? Perdón. 8:1, por favor. ¿Sí claro. se escucha bien, hermanos? ¿Se escucha bien mi audio? Sí se escucha, gracias. pastor. 1 Corintios 8:1. Aprovecho para revisar el audio. Adelante. 5:1. Corintios 8:1. Repítelo. 5:1. Sí. 8:1, por favor. 8:1. Permítame. Aquí está. Primera de Corintios. Aquí está ya. Dice, en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimiento. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. ¿Qué hace el conocimiento? Gracias, Fanny. ¿Qué hace el conocimiento en nuestra vida, hermanos, por sí solo? Envanece, hermanos. Nos lleva a presumir, nos lleva a sentirnos más que los demás. El conocimiento por sí solo envanece. No es malo el conocimiento, pero debemos cuidarnos de no solamente quedarnos con el conocimiento, incluyendo el conocimiento de la palabra de Dios, hermanos, sino que debemos recordar que debe ser acompañado del amor hacia los demás. Es decir, ¿qué te motiva, hermano, hermana, a conocer la palabra de Dios? ¿Qué te motiva a estudiar tu Biblia? ¿Qué te motiva a entrar al instituto, a tomar cursos, a tomar capacitaciones? Si es solamente saber más que los demás, presumir los versículos, los capítulos que te sabes de memoria, eso es triste, pero algunos lo pueden tomar como una motivación y eso te va a envanecer, te va a inflar y no va a afectar tu testimonio. Pero si va acompañado de amor a Dios y para ayudar a otras personas, para que más personas le conozcan, entonces, ¿qué va a pasar con ese conocimiento? En primer lugar, ¿sabes qué va a pasar? Va a edificar tu vida. Va a afectar tu comportamiento. ¿Qué hace el amor? Edifica. Notemos el conocimiento con el amor, hermanos, porque va de la mano. El conocimiento envanece, pero el amor edifica. Hermanos, yo les animo que nos motive conocer más la palabra de Dios, saber más de Dios para poderle amar más a Él, pero también que podamos conocer más de la Biblia para ayudar a otros, para edificarnos en primer lugar nosotros, ¿sí? Con la palabra de Dios y ayudar a edificar a otras vidas de este grupo de estudio, del Escuadrón Corregidora, para edificar a nuestra familia, hermanos. Eso es importante, el amor edifica. Volvamos por favor a Santiago capítulo 3:13, hermanos. Santiago 3:13. Por eso les dice Santiago, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora quiero preguntar, hermanos, ¿cómo se muestra la buena conducta? ¿Cómo se puede mostrar la buena conducta? ¿Qué nos dice aquí Santiago? A través de las obras. Sus obras en sabia mansedumbre. Notemos cómo el cristiano verdadero está llamado a hacer buenas obras, hermanos. Estamos llamados a hacer buenas obras, dice Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Hermanos, fuimos creados por Dios, salvados por Él, para andar en buenas obras. Lo aclaro, la salvación no es por obras. Somos salvos para andar y para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas.
Así es como mostramos, hermanos, a los demás nuestra sabiduría, nuestro entendimiento. Muestre por la buena conducta, y la buena conducta tiene que ver también con un buen testimonio, hermanos. Pregunto, ¿cómo está nuestro testimonio en casa, hermanos? ¿Cómo está nuestro comportamiento allí, en el hogar, donde nadie más lo ve? No pregunto cómo está tu testimonio en el trabajo, tu comportamiento en el trabajo, porque hasta cierto modo en el trabajo, en la escuela, en las demás actividades, es muy fácil, ¿no? Que sepan que somos cristianos y tratar de comportarnos como cristianos, pero ¿cómo está nuestro testimonio en el hogar, en casa, allí donde nuestra familia nos conoce, donde saben nuestras debilidades y pasan con nosotros mucho tiempo? ¿Cómo está nuestro comportamiento allí, hermanos? Debemos manifestar un mejor comportamiento, un mejor testimonio. Por eso dice aquí, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Ahora quiero aclarar, hermanos, la mansedumbre, ¿qué es, hermanos? ¿Qué significa? Hermano Gonzalo, ya que nos preguntaste a todos, te pregunto a ti, Gonzalo, ¿qué es la mansedumbre, mi hermano? Claro que sí, hermano. Mansedumbre significa poder bajo control. Así es, gracias, Gonzalo. Y gracias por preguntarnos también hace rato, ¿eh? Siempre nos enriquece eso y nos lleva a pensar y a preparar nuestros corazones para la lección. Hermanos, mansedumbre es poder bajo control. Significa que el Señor quiere que nosotros nos sometamos a Él y que nuestro comportamiento sea manso, que no seamos de mecha corta, que no seamos planchitas, ¿no? Que fácilmente ahí nos encendemos, nos calentamos, nos enojamos, sino que precisamente mostremos nuestras obras en sabia mansedumbre. Y después, hermanos, en el versículo 14 al final, contrasta la sabiduría con la necedad. Y por eso a continuación, y voy a compartirles allí pantalla, a continuación vamos a ver lo siguiente, guiados por el Señor. Vamos a ver a continuación, hermanos, en primer lugar, la necedad. Dice de los versículos 14 al 16, hermano Juan, por favor, Juan Durán, ¿quieres leer? Versículos 14 al 16, por favor, para tomar un poco el contexto. Sí, pastor, dice la palabra de Dios. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis, ni mintáis contra la verdad, porque esta sabiduría no es de lo que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Gracias, hermano Juan. Hermanos, en primer lugar, el primer punto romano es la necedad. Y podemos darnos cuenta que la necedad, hermanos, es lo contrario a la sabiduría. Y antes de manifestar Santiago y demostrarnos cómo es la sabiduría de Dios, de la cual estamos en búsqueda todos, en primer lugar nos habla de la necedad y pone ahí la base de la cual debemos nosotros cuidarnos, de la necedad. Dice a continuación cómo es la necedad, pero vamos a ver en primer lugar sus motivaciones de la necedad, hermanos. Y vaya que todos por naturaleza somos necios, no somos sabios por naturaleza, hermanos, somos necios. Y en primer lugar veamos cuáles son sus motivaciones. Dice el versículo 14, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. ¿Cuáles son las motivaciones de la necedad? Da dos características. En primer lugar, ¿cuáles son allí, hermana Dianita Zapata? Versículo 14. Da dos motivaciones de la necedad, hermana. ¿Cuáles son? Están ahí en el versículo 14. Continuando con las preguntas, ¿verdad? Adelante. La jactancia y la mentira. Gracias. Dice allí, pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Así es, esa es una, pero dice antes, pero si tenéis celos amargos, notemos, la motivación, hermanos, primaria de la necedad, ¿cuál es? Los celos amargos, es decir, ver con malos ojos a los demás, los celos, la envidia, son y parecen sinónimos, ¿verdad? Aunque son cosas diferentes, pero los celos amargos, y son esos celos que envenenan el corazón, así lo traducen otras versiones, los celos amargos,
o también lo traducen como la envidia. Envidia amarga o envidia que amarga el corazón. Qué tremendo, hermanos. Meditemos en ello. ¿Qué hacen los celos? ¿Qué hacen la envidia? ¿Saben qué hacen, hermanos? En nuestra vida nos amargan el corazón, nos afectan, porque todas las emociones, incluyendo esta, los celos, la envidia, amarga el corazón y esa amargura también se esparce a los demás. Los celos amargos, pero también dice, y la contención en nuestro corazón, es decir, hacer las cosas por pugna, por rivalidad y por ambición personal. Eso nos afecta, hermanos. La contención, es decir, la lucha, la pugna, la rivalidad. Esa no es sabiduría, esas son las motivaciones, hermanos, de la necedad. Y como decía también mi hermana Dianita, ¿sí? Como dice al final el versículo 14, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Algunas personas presumen esto, presumen su necedad, presumen sus malas motivaciones y se jactan contra la verdad. Es decir, dicen, no necesito la verdad de Dios. Hay gente que dice, hermanos, abierta y descaradamente, no necesito de Dios, así estoy bien. Es lamentable, pero esas personas van a cosechar todo lo que están sembrando. Esas son las motivaciones de la necedad. En segundo lugar, también necesitamos ver sus características. Dice el versículo 15, hermanos. Por favor, avancemos ahí un poquito. Erika Rodríguez, ¿estás por ahí? ¿Quieres ayudarnos a leer Santiago 3:15, por favor? Sí, pastor. Gracias, Eri. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Gracias, Eri. Notemos, hermanos, cómo aclara estas características de este tipo de la sabiduría. Viene hablando de la sabiduría no de Dios, sino de la sabiduría del mundo, que es la necedad. Porque es necedad comparada con la sabiduría de Dios, hermanos. ¿Y cuáles son estas características? Aquí están. Eri, ¿cuáles son esas características de ese tipo de sabiduría? Según el versículo 15. Sí, dice que son terrenales, animales y diabólicas. Qué tremendo, hermanos. Gracias, Eri. Notemos qué fuerte es la palabra de Dios. Y qué claro es Santiago. Notemos, hermanos, así es la sabiduría de este mundo, entre comillas, sabiduría, ¿verdad? Así es, hermanos, cómo este mundo se maneja, ¿sí? No es la que desciende de lo alto, sino terrenal, es decir, sabiduría de este mundo, conocimiento, a eso se refiere, terrenal de este mundo. Animal, ¿saben a qué se refiere con eso? Se refiere a que es natural en el hombre, lo que es propio de la naturaleza humana o de la mente humana. Así es como vierten algunas versiones de la Biblia o revisiones, ¿verdad? También la palabra hombre, cuando habla acerca del hombre sin Cristo, del hombre no regenerado, hombre animal. No que vengamos de los animales, hermanos, no venimos del mono, ¿verdad? Decía un filósofo, ¿qué culpa tiene el mono, verdad? Sino que venimos directamente de Dios porque somos obra de Dios. Entonces, esa sabiduría es animal, natural de la mente humana y diabólica. ¿Por qué dice diabólica? Porque viene del diablo mismo. El diablo mismo, hermanos, fue el promotor y fue el primero que tuvo la necedad en su vida, que vio el trono de Dios y quiso ser como Dios, contrastando la sabiduría de Dios con la necedad. Entonces, por eso da esas tres características: terrenal, animal y diabólica. ¿Por qué diabólica también? Porque dice Santiago 2:19, ¿se acuerdan? Sabemos, dice allí, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen intelectualmente y tiemblan. Es decir, los demonios tienen conocimiento, pero no sabiduría de Dios. Tienen conocimiento de Dios, pero eso no afecta su vida. Hermanos, es muy triste que hay muchas personas preparadas en diferentes materias, en diferentes áreas, que tienen sus posgrados, y lo repito, no está mal tener eso, pero confían en eso y se dan cuenta que eso no afecta su vida. Recuerdo un varón hace muchos años, hermanos, no está en la iglesia. Incluso traté, ¿verdad?, de ir por él, de acercarlo a la palabra de Dios, de discipularlo, pero recuerdo que en una ocasión
que me invitaron a tener una consejería matrimonial. Él comenzó así la consejería, de varón a varón me dijo, en primer lugar, él y yo hablando a solas, me dijo, pastor, tengo un coeficiente de más de 200 puntos, pero mi matrimonio está a punto de fracasar. ¿Sabe qué me estaba diciendo eso? ¿Con qué me estaba diciendo y qué me estaba diciendo con eso? Tengo un gran conocimiento, pero no tengo sabiduría. Después investigué porque yo no sabía qué significaba tener más de 200 en el coeficiente intelectual y me di cuenta que tiene un coeficiente intelectual que más que muchos presidentes de los Estados Unidos de Norteamérica. Ya ven que ahí hacen todo, ¿verdad? Hacen estadísticas, pruebas de todo, pero así me dijo él, tengo un coeficiente de más de 200 puntos, pero mi matrimonio está a punto de fracasar. Y le estuve hablando de la palabra de Dios. Y por último, su resultado, hermanos. Santiago 3:16, ¿qué nos dice allí? Santiago 3:16. Normita, por favor, Santiago 3:16, hermanita, si puedes leernos este versículo. Sí, pastor. Dice, porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. ¿Qué dice la palabra de Dios? Gracias, Normita, porque donde hay celos y contención, viene hablando de esas motivaciones, lo que motiva la necedad, celos y contención, y eso lleva a mucha gente a prepararse para demostrar a los demás que sí puede, que sí es capaz. Donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Dos resultados, hermanos. ¿Cuál es el resultado de la necedad, Normita? Dice allí. Perturbación. Dice, hay perturbación y obras perversas. Así es. Y la palabra perturbación, hermanos, viene del griego, de una palabra que significa desorden y confusión. Desorden y confusión. Allí hay perturbación, desorden. Quiere decir que su vida será una vida en desorden. Motivados por la necedad, no podrán tener orden en su vida. Confusión. Mientras más conozcan, más se van a confundir, y es lo que hace la ciencia humana, hermanos, o el cientismo, porque no es verdadera ciencia. Cientismo, ¿qué hace? Confunde la mente del hombre, confunde el corazón del hombre. Recuerdo, hermanos, en mi búsqueda, voy a dejar de compartir pantalla para verlos a todos. Recuerdo en mi búsqueda, siendo adolescente, me metí, verdad, a la ciencia. Me gustaba mucho la ciencia, la física, la química, la biología. Me metí demasiado en ello antes de ser cristiano verdadero, porque asistí a la iglesia desde los 10 años, pero acepté a Cristo a los 15. Recuerdo que en ese tiempo de la adolescencia me gustaba mucho, ¿no? Meterme a la física, la química, la filosofía, la biología. Me metí un poco en ello y recuerdo, hermanos, que llegaba a la conclusión de que no había respuestas, por ejemplo, a la creación de la vida o al origen de la vida. No había respuestas. Que las teorías de la ciencia quedaban solamente en teorías. Que la ciencia no te da respuestas contundentes, no te da absolutos. ¿Y qué hacía, hermanos? Me confundía más. Hasta que acepté a Cristo y conocí la palabra de Dios y me di cuenta que este libro habla con autoridad. Amén. La palabra de Dios, hermanos, es absoluta. Y encontré absolutos en la Biblia y me di cuenta que no todo es relativo, sino que hay verdades absolutas. Por ejemplo, Dios es absoluto. Jesucristo es absoluto. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él es el único Salvador. Su palabra es verdad. Y me di cuenta que hay absolutos y la palabra de Dios llenó mi mente, llenó mi corazón y encontré respuestas existenciales a la palabra de Dios. Por eso me aferré a ella y por eso la tengo como mi norma, mi regla de fe y práctica, hermanos, porque ella es suficiente. Y aquí encontramos todo el consejo de Dios. Doy gracias a Dios por algunos científicos que son cristianos. No digo que todos, ¿verdad?, sean ateos. Hay algunos que son cristianos y es una bendición, hermanos. Hay algunos que defienden la palabra de Dios, que defienden, ¿verdad?, a Dios, que defienden sus convicciones, sus creencias, pero hay otros que no, la mayoría son ateos. Pero la palabra de Dios, hermanos, nos da respuesta. Por eso el resultado de la necedad es perturbación y toda obra perversa. Ahora, cuando habla de toda obra perversa, nos referimos a todo tipo de pecado, a todo tipo de abominación, a todo tipo de cosas perversas. Por eso es que los hombres sin el conocimiento de Dios, y hablo del término
humano, cuando no conocen a Dios, van de mal en peor engañando y siendo engañados y nada les sacia, solamente Dios puede saciar sus vidas, sus corazones y llenarlos. Y ahora, hermanos, Santiago, miremos lo que va a hacer a continuación. Santiago ahora nos presenta la sabiduría de Dios. De los versículos 17 al 18, mire lo que dice a continuación, después de hablarnos y de poner la advertencia sobre la mesa de la necedad y mostrarnos sus motivaciones, sus características y sus resultados, ahora nos muestra cómo es la sabiduría de nuestro Dios. Mauricio, por favor, versículos 17 al 18 de Santiago capítulo 3, hermano, por favor. Sí, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Dice a continuación, hermanos, pero, y qué bendición es ese pero aquí en la palabra de Dios, porque ese pero es la conjunción adversativa que cambia completamente el sentido de lo que viene hablando de la necedad y dice, pero, hermanos, hay sabiduría de Dios disponible para todos nosotros. No nos pusimos de acuerdo con la lectura de hoy, pero Proverbios capítulo 8 es una invitación a la sabiduría, hermanos. Y la sabiduría clama en las calles, alza su voz en las plazas, clama en los principales lugares de reunión, a las puertas de las entradas de la ciudad, dice sus razones y dice, ¿hasta cuándo, simples, amaréis la simpleza? Y nosotros los necios, ¿verdad? Aprenderemos en la ciencia, la sabiduría. Está hablando a todos, hermanos, a todos los hombres. Todos podemos tener sabiduría de Dios de lo alto. Por eso dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Notemos cómo esta porción se parece a otra porción. ¿Saben a qué porción se parece, hermanos? A Gálatas capítulo 5, versículos 22 y 23. ¿Se acuerdan que dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza? Contra tales cosas no hay ley. En primer lugar, hermanos, vamos a empezar mencionando de este segundo punto romano de sus características. ¿Cuáles son las características de la sabiduría de lo alto? Y cuando habla de la sabiduría de lo alto, hermanos, recordemos, es la sabiduría de Dios. Es la sabiduría que necesitamos, hermanos. Y esa sabiduría está en Dios y en su palabra. Aquí está la sabiduría que es de lo alto. ¿Cómo es esta sabiduría, hermanos? En primer lugar, ¿cuál es la primera característica de la sabiduría de lo alto? Julio Espínola, ya lo dijiste, ahora prende tu micrófono y dilo fuerte, hermano, por favor. Pura. Así es, pura. Y hermanos, vamos por favor a aplicarlo a la vida práctica y cotidiana, porque viene hablando del comportamiento, ¿sí? Por eso dice Santiago 3:13, quien es sabio y entendido entre vosotros, muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Conectando el versículo 13, el contexto con el versículo 17, diríamos, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, es decir, se manifiesta por una vida pura, por una vida limpia, hermanos, ¿entiende? Así es, la sabiduría de lo alto es pura, y como es pura, entonces, quienes la posean van a manifestar una vida cotidiana pura. Y otro sinónimo de la vida pura, ¿sabe cuál es? Una vida santa. Una vida santa. Y la palabra santo significa apartado, separado para Dios. Hermanos, ¿cómo está nuestra santidad de vida? ¿Cómo están nuestros hábitos cotidianos? ¿De qué cosas tenemos que apartarnos? ¿Cómo está nuestra mente? ¿Cómo está nuestro corazón? ¿Cómo están nuestras palabras, nuestro comportamiento? ¿Sabe cómo podemos ver y evaluar si tenemos esta sabiduría? ¿Cómo está nuestra vida actualmente? ¿Es una vida santa? ¿Es una vida pura? Si la respuesta es no, hermanos, estamos siendo necios y no sabios.
Reconozcámoslo, arrepintámonos y promovamos en nuestra vida, hermanos, tomemos la decisión de una vida santa, una vida pura, una vida limpia. ¿Cómo están las relaciones con otras personas también? ¿Cómo está la relación en casa? ¿Es una relación pura? ¿Es una relación limpia? Necesitamos adquirir este tipo de sabiduría. En primer lugar, es pura, una vida limpia, una vida santa. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda característica? Después, ¿qué dice a continuación? Pacífica. Pacífica. ¿De qué nos habla esto, hermanos? De una vida pacífica, es decir, esa persona que tiene la sabiduría de lo alto no es una persona peleonera, no es una persona que sale de la casa con los guantes puestos, ¿no? Para ver ahí quién se le cruza en el camino, quién se le atraviesa, para entonces dar el primer golpe. No es la persona que sale de casa ahí ya dispuesta, si alguien le dice que no, para discutir con la gente de la tienda, para discutir con el despachador de gasolina, para exigir sus derechos, entre comillas, no, sino que es una persona pacífica. Es una persona, hermanos, que intenta tener paz en sus relaciones, pacífica. ¿Cómo estamos en este aspecto, hermanos? Somos personas que todo lo tomamos de manera personal, a pecho. Somos susceptibles, vulnerables a la primera ofensa, aunque no haya sido en casa. A la primera palabra intentamos discutir. ¿Cómo es esa persona? ¿Cómo debe ser la persona que tiene este tipo de sabiduría de lo alto? Pacífica, hermanos. Recordemos lo que dijo Cristo en Mateo 11, 28 al 30. Y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y haréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermanos, tenemos que ser más pacíficos entre nosotros y también hacer que los demás encuentren la paz de Dios. Dice aquí el versículo 17, pacífica. Después menciona otro aspecto. ¿Cuál es la tercera característica de esta sabiduría de lo alto? Hermana Anita Camacho, por favor. Anita Ledesma. Sí, bueno. Sí, hermana, te escuchamos. A ver, en el 17, hermano, que dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica y después amable. Así es amable, hermanos. ¿Y qué es la amabilidad, hermanos? La amabilidad es manifestar buenas maneras, buen trato a los demás, ser cordiales, ser corteses, saludar a los demás, tomar la iniciativa, no esperar que los demás te saluden, sino tú saludar y decir buenos días, aunque la gente te conteste qué tienen de buenos, no importa, tú sonríe, tú sé amable, tú saluda a los demás. Necesitamos, hermanos, ser corteses, ser amables. Notemos cómo la sabiduría que viene de lo alto es amable. Y sabe también otra versión lo traduce de esta palabra, de esta manera, amable, dispuesto a amar a los demás, amable, dispuesto a amar, ceder a los demás, amable. Otra característica que da de esta sabiduría, aparte de amable, dice a continuación, benigna. Benigna, hermanos, benigna, es decir, bondadosa, bondadosa, benigna, bondadosa. ¿Cómo va a ser una persona que tenga este tipo de sabiduría? Bondadosa a los demás, bondadosa. Y dice a continuación, llena de misericordia y de buenos frutos. Y hermanos, en este tiempo, ¿cómo hace falta la misericordia a los demás? Hay mucha gente que está sufriendo, hermanos. Hay mucha gente que está padeciendo. Están padeciendo en su salud, están padeciendo una enfermedad. Hay mucha gente que está padeciendo hambre. Hay mucha gente que está padeciendo soledad. Hay mucha gente que está padeciendo en casa con todo tipo de quejas emocionales y espirituales. Necesitamos ser personas misericordiosas y también manifestar y dar buenos frutos, hermanos. Y nuestra vida cristiana debe ser una vida cristiana fructífera. Para eso el Señor nos llamó, para eso el Señor nos salvó. Mire lo que dice, vamos a Juan capítulo 15, por favor, Juan capítulo 15, versículos 1 al 5, solamente por el tiempo estoy viendo aquí el reloj en la computadora. Juan 15, 1 al 5, hermanos. Una vez que lo tengamos, por favor,
Vamos a ver, hermana, ¿qué nos falta de leer? Hermana Martita Quintana, ¿puede leernos, por favor, Juan 15, 1 al 5? La palabra dice, yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, sino permanece en la vid. Así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo, ¿hasta ahí o al 5 también? Hasta el 5, por favor, hermanito. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. Gracias, hermana. Notemos cómo la vida cristiana debe ser una vida de fruto. Y el Señor se presenta como la vid verdadera. ¿Sabe por qué se presenta como la vid verdadera? Porque Israel en el libro de Isaías es llamada la vid. Y Cristo se presenta como la vid verdadera y su Padre el labrador. Y si Él es la vid verdadera, nosotros somos pámpanos, y como pámpanos debemos estar pegados a la vid verdadera que es Cristo. Y ahora, hermanos, en este capítulo hay 4 maneras o grados en que llevamos fruto. Mire, dice aquí, falta de fruto, versículo 2, ¿verdad? Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo pámpano que lleva fruto, no lleva fruto, después dice fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. Entonces, sin fruto, fruto, más fruto. Y dice al final en el versículo 5 y versículo 8, dice, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Preguntémonos, hermanos, ¿cómo está nuestra vida? ¿Estamos sin fruto? ¿Estamos llevando fruto? ¿Estamos llevando más fruto o estamos llevando mucho fruto? La vida cristiana debe ser una vida fructífera. Como dice el versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Y ahora quiero aclarar también, ¿qué es el fruto en la vida cristiana? El fruto pueden ser personas que se conviertan al Señor por tu vida y tu testimonio. Personas que lleves al conocimiento del Señor, que se convierten porque tú les compartes del Señor. Pero también el fruto es un carácter cristiano diferente, moldeado como fruto del Espíritu Santo. Y también, hermanos, el fruto tiene que ver también con aspectos morales y bondades del cristiano. Por ejemplo, fruto de labios que glorifique su nombre. Fruto de buenas acciones, de buenas obras. Por eso dice, volvamos por favor a Santiago capítulo 3. Meditemos y revisemos cómo está nuestra vida. La vida cristiana debe ser una vida fructífera. Dile al Señor, Señor, ayúdame esta semana a dar fruto, a dar mucho fruto, para que tu nombre sea glorificado. Terminemos, hermanos. ¿Cuál es la siguiente característica de la sabiduría de lo alto? Ya vimos, llena de misericordias y de buenos frutos. Por eso salió lo del fruto, Juan 15. Sin incertidumbre ni hipocresía, es decir, sin vacilación. Sin incertidumbre, sin falta de fe, sin vacilación. Hermanos, sé que este tiempo es un tiempo difícil, es un tiempo complicado. Yo sé que es un tiempo de estrechez económica, es un tiempo de muchas dudas, es un tiempo de muchos ajustes para muchos hermanos, pero te invito a que tengas fe. Este tiempo, hermanos, es una oportunidad. Me preguntaba a mi esposa hace unos días cómo podía resumir la pandemia en una palabra, o estos meses que estamos viviendo, y decíamos los dos, ¿verdad? Yo le decía como oportunidad. Este tiempo de pandemia es una oportunidad, hermanos, es una oportunidad. ¿Para qué? Para crecer en fe, para ver a Dios manifestándose como su nombre lo dice en el Salmo 23, como Jehová Jireh, como Jehová proveedor. Por eso dice el Salmo 23:1, Jehová es mi pastor, nada me faltará.
porque cuando todo va bien, cuando todo va viento en popa, como decimos, es muy fácil decir que confiamos en Dios, pero cuando falta el sustento, el trabajo, cuando te despiden, cuando tienes conflictos con tus colaboradores, ¿verdad? En el trabajo, en tu trabajo, es ahí donde la fe tiene que surgir, donde la fe se fortalece. Podemos confiar en Dios en estos tiempos más que nunca, hermanos, y podemos ver a Dios manifestándose en nuestras vidas más que antes. Por eso dice, sin incertidumbre. ¿Cómo será una persona con este tipo de sabiduría, sin incertidumbre, con fe, ni hipocresía? Es decir, una vida sin simulación, hipocresía, porque es muy fácil aparentar, simular. Pero ¿cómo es una vida que tiene este tipo de sabiduría sin hipocresía, hermanos? Es una vida sincera, una vida genuina. Y dice al final lo que preguntaba nuestro hermano Gonzalo, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, dice la versión Dios habla hoy. Y los que procuran la paz, y los que procuran la paz, siembran en paz para recoger como fruto la justicia. Y dice otra versión en lenguaje sencillo, a los que buscan la paz entre las personas, Dios los premiará con paz y con justicia, lo repito. A los que buscan la paz entre las personas con este tipo de sabiduría, Dios les premiará con paz y con justicia. Por eso dice nuestra versión, y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz, es decir, aquellos que hacen la paz y procuran la paz tendrán como consecuencia la paz, como fruto de la justicia. Hermanos, que Dios nos ayude y nos permita mantener una sabiduría de este tipo y de esta naturaleza. Solamente para finalizar allí, les comparto ahí la pantalla. Sus características ya lo vimos y al final su resultado. ¿Cuál es su resultado? Ahora sí, miren, su resultado. ¿Cuál es el resultado de la sabiduría? La paz. La paz. Y hermanos, un tercer punto romano y último, aprendiendo de la sabiduría. Aprendiendo de la sabiduría. Hermanos, vivamos bajo el temor de Dios. ¿Queremos ser sabios? Entonces, vivamos bajo el temor de Dios. ¿Sabe lo que dice Proverbios 1.7? Vamos para allá, Proverbios 1.7, estamos terminando. Proverbios 1.7, número 3 romano, aprendiendo la sabiduría. Proverbios 3, Proverbios 1.7, perdón, Proverbios 1.7. Mire lo que dice la palabra de Dios, todos juntos. Dice allí, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza, pero dice aquí al inicio, el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Hermanos, ¿cómo podemos aprender la sabiduría? Bajo el temor de Jehová, manifestando el temor de Jehová. ¿Y cuál es el temor de Jehová? El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Hermanos, pidámosle a Dios la sabiduría de manera continua, como dice Santiago 1.5. Mire, vamos para allá, Santiago 1.5. Santiago 1.5. Santiago 1.5, dice la palabra de Dios. Santiago 1.5. Fer Camacho, Ana Fer Camacho, ¿quieres leer por favor Santiago 1.5? Gracias, Fer. Sí. Si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Así es, gracias, Fer. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, hermanos. ¿Qué debemos hacer de ahora en adelante? Adquirir el temor de Dios en nuestra vida. No es un miedo a Dios, sino es un respeto reverente a Dios, acompañado de un aborrecimiento al mal. Y necesitamos también clamar a Dios por sabiduría de lo alto, como dice aquí, si alguno de vosotros se da cuenta en esta noche que tenemos falta de sabiduría, pidámosla a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Y por último, identifiquemos la necedad en nuestro corazón y quitémosla de una vez por todas. Como conclusión, hermanos, como conclusión, les invito, hermanos, que meditemos en lo que hemos escuchado
Y como conclusión, le pidamos a Dios su sabiduría, que nos demos cuenta que la sabiduría de lo alto tiene una gran importancia en nuestra vida y en nuestro comportamiento. La sabiduría de lo alto tiene una gran importancia en nuestra vida y en todo nuestro comportamiento. El gran anhelo de Dios es que nosotros lleguemos a ser sabios. Ese es su gran anhelo. Como dice Efesios 1:17 al 19, Efesios 1:17 al 19, hermanos, se los leo. Dice la palabra de Dios, hablando el gran apóstol Pablo, dice a continuación, no lo busquen por el tiempo, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándola a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solamente en este siglo, sino también en el venidero. Y dice Colosenses 1:19 también, Colosenses 1:19, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Del versículo 19, del versículo 9 al 12, dice la palabra de Dios, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Y dice el versículo 10 de Colosenses 1, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Hermanos, notemos cómo la sabiduría de Dios debe afectar nuestro comportamiento. Termino preguntando lo que dice Santiago 3:13, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? ¿Quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Que el Señor nos ayude a manifestar sabiduría de lo alto, hermanos. Vamos a orar y a pedirle a Dios esta sabiduría, hermanos, que es la que procede y proviene de lo alto, la de Dios. Reconozcamos, hermanos, nuestra falta de sabiduría en algunos momentos en esta noche y pidámosle a Dios que nos ayude a adquirir la sabiduría de Él. Vamos a orar. Te damos gracias, Señor, en esta noche por tu bendita palabra. Gracias porque podemos analizar y ver cómo es tu sabiduría, la sabiduría de lo alto, y también lo falto a veces que tenemos y que somos de esa sabiduría. Perdónanos, Señor, por a veces ser necios. Ayúdanos, Señor, a sincerarnos en esta noche delante de ti y reconocer que hemos sido necios, que nos ha faltado tu sabiduría. Gracias porque nos muestras que a través de nuestro comportamiento podemos revisar nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a hacer un alto a la necedad para poder entonces ser sabios. Ayúdanos a tener la sabiduría de lo alto con cada una de estas características y a manifestar una vida diferente. En el nombre de Cristo. Y así como estamos, hermanos, en actitud de oración, quisiera invitarte a que ores en este momento allí, cerrando tus ojos, inclinando tu rostro, y que le pidas a Dios que te permita adoptar este tipo de sabiduría. Que comencemos, hermanos, en esta noche, una semana que comienza hoy, con su sabiduría, manifestando buenas obras y un comportamiento diferente. Clama en tu corazón a Dios. Pídele que te dé esta sabiduría. Recuerda que Él da a todos abundantemente y sin reproche esta sabiduría y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada. Te invito a que le clames a Dios y le pidas que nos dé esta sabiduría. Te dejo unos segunditos y después termino orando.
Padre bendito, te damos gracias en esta noche por tu palabra. Gracias porque podemos clamar a ti y nunca es tarde para pedirte la sabiduría que proviene de ti, la de lo alto. Ayúdanos a comenzar una semana, Señor, aplicando esta sabiduría en nuestra vida, a manifestar un comportamiento diferente, a hacer buenas obras, a tener estas obras en sabia mansedumbre. Ayúdanos, Señor, a tener una vida que te alabe, que te glorifique y a poder manifestar, Señor, la sabiduría que proviene de ti. En el nombre de Cristo Jesús, bendice a mis hermanos. En el nombre de Cristo, amén. Dejo el tiempo.